Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gabriel Federico les habla acá en un nuevo episodio de Caminos de Crianza y hoy quiero hablarles de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene que ver con cómo estamos pensando a los bebés de hoy en día y las consecuencias profundas que puede llegar a traer esto en el futuro. Se trata del adultomorfismo en bebés. La crianza de un niño o niña tiene diferentes puntos de vista. Nos reedita como hijos al convertirnos en padres. Es una experiencia única cuya vivencia se puede contar como si fuera un ejemplo, pero cada uno debe vivirla y construirla con lo que es, con lo que uno fue y con todo lo que uno anhela ser. Mi nombre es Gabriel Federico y estás escuchando mi podcast Caminos de Crianza. Cuando hablamos de adultomorfismo nos referimos a esta tendencia de aplicarle a los bebés expectativas, interpretaciones y responsabilidades propias que son de la adultez. Es ver en un cuerpo que aún no está desarrollado, su cerebro, su sistema emocional, capacidades que todavía no tiene, o pedirles que se adapten a ritmos y prioridades que los adultos, en lugar de ajustarnos a la vida de ellos, les estamos exigiendo. No es solo una cuestión teórica, no es solo una cuestión de entender la biología, sino que tiene que ver más con cómo influye el cómo justamente respondemos al llanto, a las rutinas que le imponemos, a las decisiones que tomamos por conveniencia y en calidad del vínculo que estamos construyendo en estos primeros meses de vida. En los bebés, el adultomorfismo se manifiesta de maneras muy concretas. Muchas veces esperamos que haya una independencia inmediata. Naturalizamos la idea de que el bebé se puede ir a dormir solo desde las primeras semanas o que debe aprender a aguantarse el llanto para hacerse más fuerte. Interpretamos el llanto como una manipulación o un mal carácter en lugar de entenderlo como un lenguaje, el único, por supuesto, que tiene el bebé, que nos está diciendo que está necesitando una regulación, que está necesitando comida, que tiene sueño, que necesita consuelo, o inclusive que quiere jugar y no le prestamos atención. También hay roles que están invertidos, el bebé se convierte en el sostén emocional del adulto, en este abrazo que calma a la ansiedad de los padres, o en el accesorio social que llevamos a los eventos para mostrarlos. La estética y el consumo, ojo con esto, juegan un papel terrible. Priorizamos fotos perfectas, rutinas que son instagramiables y productos que prometen eficiencia por encima de la observación del ritmo biológico del bebé. Y en esta búsqueda de soluciones rápidas, ¿qué hacemos? Recurrimos a dispositivos, pantallas, atajos que van a sustituir el contacto humano, el vínculo. Y estamos convencidos de que adaptar al bebé a nuestras necesidades va a ser la vía más práctica. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vemos a los bebés como un adulto en miniatura? Bueno, hay múltiples causas que están entrelazadas. Vivimos en una cultura que valora más la productividad y la optimización. Y esta lógica es la que se infiltra en la crianza, atraviesa presionando para que los bebés se ajusten a una agenda laboral, a una agenda social. Por otro lado, las redes sociales ofrecen imágenes que son idealizadas, consejos simplificados que inducen a comparar y a exigir la perfección. Yo siempre digo que en las redes sociales encontrás un océano de información, pero con una profundidad así, de centímetros. Si uno quiere ir más a fondo, va a ser difícil y va a ser muy exigido encontrar eso que estamos necesitando. Por eso hay que buscar profesionales que estén habilitados, que estén trabajando, que estén pensando en la infancia. Pero por otro lado, más allá de esto, se suma la falta de conocimiento sobre el neurodesarrollo temprano. Entonces, si no sabemos cuándo depende un bebé de la corregulación adulta, eh, hasta cuándo le tenemos que prestar nuestra mente para traducirle la información del entorno, es muy fácil caer en prácticas que te van a empujar
hacia lo que es una independencia prematura, llevando a tu bebé a exponerlo a situaciones que pueden llegar a ser terribles. También intervienen necesidades y limitaciones reales de los adultos. El trabajo, la economía, la falta de un apoyo comunitario, la velocidad con la que estamos viviendo hoy. Todo esto obliga a delegar cuidados o a tomar atajos. Por último, hay una creencia cultural sobre la disciplina y la salud mental parental que no está atendida. Los adultos con ansiedad o necesidad de control pueden proyectar sobre el bebé expectativas que son muy difíciles de sostener. El impacto en el vínculo es sumamente profundo. Los bebés necesitan corregulación, es decir, respuestas sensibles, contacto físico, ritmo y un tono que les permita regular su sistema nervioso. Entonces, cuando les exigimos una independencia sin todo este sostén, la confianza básica que se construye con el apego va a estar totalmente comprometida. Si el llanto es mal interpretado o se interpreta con un juicio o con indiferencia, el bebé va a aprender a ocultar sus necesidades o tal vez por el contrario, a intensificarlas. Y esta inconsistencia en las respuestas va a favorecer patrones de apego que son muy inseguros, ya sean ansiosos o evitativos. Y por otro lado, afectan la capacidad de relación, que va a marcar una tendencia en las relaciones futuras de esta persona. Menos vocalizaciones, menos miradas, menos juego cara a cara. Y entonces, ¿qué pasa? El bebé está privándose de interacciones que nutren su desarrollo social, emocional, ante una ausencia de narrativa que le vaya nombrando las emociones, los estados mentales, y que por supuesto va a limitar de una manera terrible la futura capacidad de poder mentalizar, de poder procesar mentalmente, reconociendo, entendiendo aquello que siente, que piensa sobre sí mismo y sobre los demás. Desde la neurobiología y las emociones, las consecuencias también son reales. Una exposición crónica ante el estrés por una falta de contención va a hacer que las hormonas se eleven, que se eleve el cortisol y que esto afecte los circuitos cerebrales que son los que se vinculan con esta regulación emocional, con la memoria. Entonces las redes neuronales que se van a ocupar del área social, la estimulación cara a cara, las voces, el tacto, van a requerir de una repetición y mucha sensibilidad. Entonces, si estas experiencias son reducidas por prácticas que privilegian la comodidad del adulto o el uso de pantallas, el desarrollo de estas redes neuronales va a estar limitado. Entonces, forzar ritmos de sueño, ritmos de alimentación, que no respetan las necesidades o las señales que el bebé envía, lo que van a hacer es fragmentar, limitar, cortar su descanso, sus procesos alimenticios, que son claves para los primeros meses. Es fundamental el establecimiento de las rutinas. Entonces, por otro lado, en el lenguaje también, la falta de un habla dirigida, de narración, de respuestas a las vocalizaciones tempranas, va a reducir las oportunidades para el desarrollo de la comunicación. Y esto es terrible con lo que vemos con las pantallas. Cuando vemos un bebé con una pantalla, lo que vemos es que hay una recepción de información, pero no hay una respuesta ante las respuestas que da el bebé. Y eso solamente los hacen las personas, no las pantallas. Algunos tips que tienen que ver con cómo poder identificar si estamos practicando el adultomorfismo en casa. Puede ser, por ejemplo, que haya señales que podemos aprender a reconocer cuando el llanto se etiqueta de manera automática, ¿no? Como mala conducta o manipulación. Me lo hace a propósito, ¿sí? Quiere que le haga upa todo el día, me está manejando. Eh, esta, sí, esta es una parte. Otra parte donde nos podemos dar cuenta es que si nuestra primera reacción es agarrar el teléfono y dárselo porque es la solución más práctica y más rápida, en lugar de ofrecer un contacto, de cerrar los ojos, respirar hondo y activar esto que necesitamos los seres humanos.
¿no? Cuando las rutinas se hacen más rígidas, aunque el bebé muestre señales de hambre o de sueño, no, lo tengo que tener despierto porque ya durmió 2 horas, pero si tiene sueño o por ahí tal vez eh, desgastó más su cerebro porque estuvo muy atento con algo que pasaba o recibimos visitas y eso le altera el sueño, y no se puede dormir. Bueno, tenemos que aguantarlo, tenemos que esperar a que eh, pase el proceso de descarga de adrenalina de su cerebro, justamente para poder entrar en la sintonía del sueño que le estamos queriendo ofrecer. Si otra manera de verlo es, por ejemplo, si lo vemos tranquilo en público, pero cuando está en casa nos explota en una crisis, ¿no? Esto puede indicar de alguna manera que afuera está más entretenido, más contenido, ¿sí? Que cuando está con nosotros en casa. Cuando las familias se sienten presionadas por la búsqueda de la perfección de las redes sociales, no se permiten errores y esto es trágico. También es una señal de falta de apoyo comunitario cuando no hay un espacio en donde pedir ayuda y es más probable que uno, ¿qué hace? Y bueno, recurre al camino más corto. Agarro el celular, se lo doy y con eso por lo menos puedo cocinar. Traten de buscar ayuda. ¿Sí? Si ven que les está pasando esto es porque están sobrepasadas, sobrepasados con la situación. Busquen ayuda ante estos signos o estas manifestaciones. Hay ejemplos cotidianos que ayudan a ilustrar esta situación. Por ejemplo, dejarlo llorar para que se acostumbre puede justificarse como una forma de enseñarle que sea independiente. Y en realidad lo que está aprendiendo es que sus señales, aquello que emite, no va a ser atendido y esto tiene un costo muy, muy alto desde lo afectivo. Entonces, exponer a un bebé a pantallas para calmarlo durante largos periodos es otra práctica común, ¿sí? Que va a reemplazar la interacción humana por un estímulo que es pasivo. En cambio, responder con un abrazo, con la voz, con el contacto, esto sí tiene un efecto inmediato sobre la regulación y la construcción de una base segura. La evidencia científica que hay hoy sobre apego y corregulación es muy clara. La sensibilidad y la respuesta consistente en los primeros meses predicen mejores capacidades de regulación emocional y vínculos más sanos en un futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer en el día a día? Bueno, algunos consejos. Primero, priorizar la corregulación, ¿no? Cuando el bebé llora, pensar que nos está comunicando algo, que nos está queriendo decir algo. Y busquemos las causas, si hay hambre, sueño, incomodidad, exceso de estímulos, necesidad de consuelo. Ofrecer contacto físico, una voz calma, contención, va a enseñarle a regularse para que poco a poco vaya internalizando todo esto. Otra cosa es también ajustar estas exigencias a los ritmos biológicos por encima de la agenda rígida que va a decantar en la ayuda al sueño y al bienestar. Por supuesto, limitar las pantallas, buscar más interacción humana, directa, el canto, el juego cara a cara, la lectura afectiva, ¿no? Con contención, con amorosidad, favorecer el desarrollo del lenguaje, la relación, ¿sí? Evitar convertir al bebé en un sostén emocional del adulto va a ser clave para proteger ese rol de receptor de cuidado. Buscar apoyos externos para las necesidades emocionales de los padres, como les decía antes. Si están pasándola mal en la crianza del bebé, busquen ayuda. Enseñar con el cuerpo mediante juegos, miradas, una resonancia vocal va a ser mucho más efectivo que imponerle una autonomía antes de tiempo. ¿Sí? Cuidar al que cuida, crear redes de apoyo, pedir ayuda, descansar cuando sea posible, buscar un acompañamiento profesional si hay una angustia intensa. Tengan en cuenta que la autonomía de un bebé es progresiva y
debe ir entrenándose o practicándose sobre una base segura, con elecciones que sean pequeñas, pero sobre todo tolerables, y no con una responsabilidad de un adulto. Para cerrar, el adultomorfismo en bebés no surge ni de la maldad ni de la indiferencia. Muchas veces nace de la falta de información, de la presión social y de la escasez de apoyos reales. ¿Sí? Repito, de la falta de información, de la presión social, no solo social de los que tenemos alrededor, sino de las redes sociales, y de la escasez de apoyos reales. Reconocerlo nos da la oportunidad de cambiar las prácticas, responder más, etiquetar menos, priorizar el contacto y la corregulación y sostener a las familias con recursos que son reales. Te invito esta semana, estos días o cuando veas este podcast o lo estés escuchando, que observes con atención cómo respondes al llanto, al sueño, a las señales de tu bebé. Si respondes con presencia, con contención, o si tu tendencia es a interpretar y ajustar para que el bebé se adapte a tu agenda. No te olvides de compartir este episodio con alguien que cuide un bebé o con aquella persona a la que consideras que esto que escuchaste le va a servir. Nos vemos en el próximo episodio de Caminos de Crianza. Acabamos de escuchar Caminos de Crianza, un podcast dedicado a la historia y actualidad de temas relacionados con la infancia, el embarazo, la paternidad y la crianza.